Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Yo soy Juan López y aquí venimos con la segunda parte del forrado del casco, la que va desde la traca maestra hasta la falsaquilla. Un vídeo que podría parecer repetitivo, pero que trae cositas muy interesantes. Vamos a intentar saltarnos los pasos repetidos con el vídeo anterior y vamos a ver solo lo que interesa, que son las peculiaridades de esta parte del trabajo y algunos trucos y tips para que os salga perfecto. Así que quédate conmigo hasta el final y vamos a ver este interesante vídeo que seguro que aprendes cosas nuevas. Sin más, vamos al lío. Comenzamos el trabajo donde lo dejamos en el vídeo anterior, es decir, en la traca maestra. ¿Vale? Ya tenemos la parte de arriba, ya tenemos la traca maestra enrasada con la cubierta inferior y ahora vamos a seguir hacia abajo. En esta parte del trabajo las tracas van desde cuaderna a cuaderna, ¿vale? Desde la cuaderna de proa hasta la cuaderna de popa. Una tiene más curvatura que otra, así que como en mi caso no me da el agua como para mojarlas enteras, pues porque el bote no es más grande, siempre procuraré poner la parte mojada hacia la parte en la que tengo más curvatura, en la que tengo más torsión. ¿De acuerdo? Ahí se ve perfectamente la parte de la traca mojada y la parte de la traca que está más seca, que en este caso la voy a dejar hacia proa porque apenas tengo torsión y la parte más mojada hacia popa porque es donde tengo todo o prácticamente toda la torsión para llegar a hacer el ángulo o la curva que tiene en el espejo de popa. Dicho esto, no me voy a enrollar más, puesto que esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior y no tiene más historia. Simplemente me habéis preguntado en los comentarios que cuánto tiempo tengo que dejar las tracas en agua para que yo pueda hacer con ellas lo que me dé la gana. Las tracas en el agua tenéis que dejarlas lo más tiempo posible y varía en función pues, de muchísimos casos. Por ejemplo, la temperatura en la que tengáis la habitación, dónde viváis, la humedad del ambiente, si es más seco o es más cálido. Con lo cual yo no te puedo decir que dejes la traca 10 minutos, 20 minutos o una hora. Las tracas se quedan mojadas en el agua días enteros. Porque cuando voy a empezar esto, me dejo las tracas en el agua, que no pasa absolutamente nada. De hecho es bastante mejor y ahora veréis por qué. Y a la mañana siguiente empiezo a trabajar. Y yo no saco las tracas del agua hasta que no he completado el forro completamente. Esto nos va a hacer que no se nos pegue el pegamento, ¿vale? Por la parte de fuera, las tracas sean totalmente maleables como la chapa de un coche, como un forro de un carro. Ahora lo veréis. Ahora lo veréis, porque si os lo cuento ahora, pues no lo vais a ver y os va a sonar a chino. Pero ahora veréis lo que podéis hacer con una traca mojada. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Como he dicho, todo el trabajo es exactamente igual. Y os estoy enseñando esto porque si os acordáis, en el otro vídeo teníamos un fallo en la cuaderna de popa que habíamos corregido poniéndonos suplemento. ¿Vale? Ahí veis que ahora el suplemento ya empieza a molestarme y necesito lijarlo dándole la forma de la cuaderna. Yo, en mi caso, lo voy a hacer con una Dremel, pero la Dremel tiene un problema. Come muchísimo, es muy peligrosa. Si tenéis que hacerla con muchísimo tacto, con muchísimo pulso y quizá si no estáis muy acostumbrados a ella, pues os puede costar mucho trabajo. El otro día estuve hablando con un amigo, un suscriptor del canal, que quería enseñarme los avances del Endeavour. Y el principal fallo que yo le vi y que se lo dije era que usaba una lija o una lima demasiado gorda. Entonces, al lijar, pues había veces que comía demasiado y había veces que comía demasiado. Eso es un problema porque si te quedas corto siempre puedes volver a lijar. Si te pasas, ya tienes que andar con masillas y según lo gordo que te pases, pues la masilla no te va a servir y te va a costar muchísimo trabajo rellenar lo que te has cargado lijando. Entonces, como os dije en el otro vídeo, lo más importante es quedarme corto, siempre. Si uso una lija de 80 a mano, con una Dremel o con una lijadora orbital, usaré una lija de grano 180 o 260, porque cuando yo le doy una vuelta con la mano, la Dremel le ha dado 20. Con lo cual, si lo hacemos con el mismo grano,
lo que yo estoy acostumbrado a que coma con mi mano, con la Dremel va a comer el doble o el triple. Y eso es un problema, porque nos va a generar bocados y nos va a generar orificios que luego vamos a tener que rellenar. Con lo cual, ya os digo, la Dremel o una lija o una lijadora orbital, ya lo veréis sobre todo en el próximo vídeo en el que empezaremos a lijar ya cosas más importantes, pues tenéis que tener muchísimo cuidado con el grano que hay. Al llegar a esta parte del trabajo me he dado cuenta que tengo un escalón importante ahí otra vez, pues tengo que ir reduciendo ese escalón, añadiéndole suplementos y lijándolo hasta que se vaya a quedar traca a traca a ras con la cuaderna, la última cuaderna. Esta cuaderna ya sabíamos que nos iba a dar problemas porque ya lo dijimos en el otro vídeo, pero bueno, es nada más que ir un poco quitando hasta que veáis que soluciona. Para ello dejamos las dos puntas sin poner, las dos últimas puntas, para yo ir viendo antes de empezar a lijar qué tengo que lijar, cuánto tengo que lijar. Ya he puesto una traca más, esa traca es la que tiene que asentar sobre lo que yo voy a lijar y ahora, con mucho cuidado otra vez, cojo la Dremel y tengo que intentar ese listón que he puesto, rebajarlo hasta que haga la curva del barco. Primer truco del vídeo. Si no estáis muy familiarizados con la Dremel, es más fácil coger un trozo de listón y apoyando el listón sobre la moqueta o sobre el tapiz de corte, vais dándole el cortecico hasta que hacéis el bisel completamente. Esto es más fácil y no tendréis problema, ¿veis? Vais dándole así, de que os paséis o de que con la Dremel mordáis la traca de arriba o mordáis la cuaderna. Esto es, sobre todo para los principiantes, mucho más fácil de hacer y más seguro, que es lo más importante, ¿vale? Ahí veis, o no lo veis muy bien, pero bueno, con la Dremel en funcionamiento, agarro la traca que quiero lijar y poco a poco le voy dando ese bisel. ¿Lo veis ahí? Ese bisel que es el que yo necesito para completar mi cuaderna. Una vez que tengo ya la pieza ya hecha, pues ya prácticamente solo tengo que pegarla. Ahí lo tenéis como la voy pegando, ¿vale? Porque ya no tendré que preocuparme. Y veis que hace el bisel perfectamente, acombándose al dibujo original que debería tener la cuaderna. Ahí lo tenéis. ¿Os dais cuenta? Y de esta manera he hecho esa adaptación o ese bisel que de la otra manera me hubiese costado muchísimo trabajo, sin tener que preocuparme de la traca de arriba, que ya la tengo puesta, ni de tocar la cuaderna con la Dremel. Ahora simplemente vuelvo a aplicar los tites. Con los tites y con los pegamentos hay un montón de falsas leyendas y un montón de mitos y yo pensaba que esto era algo más asumido, cuándo se usan pegamentos, para cuándo se usan, cuándo usan los tites, cuándo usar cola de carpintero, ventajas de uno, ventajas de otro, distintos tipos de los tites, etc. Pues el otro día hablando también con este amigo, pues me quedó claro pues que no está tan claro el tema de los pegamentos. Así que os haré también un vídeo hablando de pegamentos. La colocación de esta traca ya no tiene ningún misterio. Y solo habremos de encolarla y clavarla pues como hemos hecho con el resto de las tracas. ¿De acuerdo? Lo difícil era hacer la esquina y ahí lo tenéis. Que es lo que yo busco, que es que la curva esa sea lo menos pronunciada posible. Una vez que hemos puesto ya 4 o 5 tracas desde la traca maestra para abajo y antes de llegar a la curva que hace el casco del barco, a esa curva, ya tenemos que comenzar desde la falsa quilla hacia arriba, ¿vale? Porque el final lo haremos precisamente en esa curva. El final será justamente en la parte de en medio. Ahí donde tengo yo ahora mismo los dedos, será donde haremos y donde llegaremos para finalizar la construcción, el forrado del casco de este barco. Así que como ya tenemos eso hecho, vamos a empezar ahora, repito, desde la falsa quilla en adelante. Siempre volvemos a lo mismo. Pruebo la traca antes de ponerla. En este caso me estoy dando cuenta que hay ciertos topes, ahí está, de los refuerzos sobre todo, que me impiden que la traca asiente correctamente, porque esa primera traca, en este concreto modelo de barco, va plana. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa?
Como yo os dije en el vídeo anterior, y os lo repito ahora y os lo repetiré hasta la saciedad, prefiero tener que lijar 2 veces que pasarme lijando. En el otro vídeo ya habíamos lijado esta parte, pero nos hemos quedado cortos. Pues no hay ningún problema, volvemos a coger la Dremel y volvemos a lijar. El problema sería que nos pasáramos. Después de esto, pues compruebo que alguna de las cuadernas pues también hay que darle un pequeño toquecillo. Y al refuerzo de proa, pues resulta que también. Pues ahora agarro mi Dremel y se lo doy. De esta manera ya tengo las cuadernas preparadas para la primera traca que asiente correctamente, que es plana. Plana y además paralela a la falsaquilla, totalmente paralela a la falsaquilla hasta pasar la cuaderna de popa y la cuaderna de proa, que empezará a girarse, a curvarse, a retorcerse para hacer la popa y hacer la proa. Fijaros cómo está tan mojada, puedo hacer con ella lo que me dé la gana. ¿La veis cómo la estoy retorciendo? Eso es para que veáis que no pasa absolutamente nada. Y cuanto más tengáis que retorcer una traca o una madera o un listón o lo que sea, más mojado tiene que estar. Y ahora ahí va el segundo tip del vídeo. Me habéis preguntado también que dónde tengo que empezar. Cada traca es diferente. Yo no tengo que empezar todas las tracas desde el centro hacia la popa y hacia la proa, o desde la proa hacia la popa, o de la popa hacia la proa. Eso dependerá de cada traca. Por ejemplo, esta, que es la primera, sí me interesa porque los finales son los que retuercen, comenzarla desde el centro hacia las 2 partes del barco, hacia la proa y hacia la popa. Me da igual a que lo hagáis primero a un lado y luego al otro que al revés. Pero sí me interesa empezarla desde el centro. ¿Por qué? Porque yo necesito que las tracas tengan la mayor continuidad posible. Es decir, que entre cada traca la transición sea lo más suave posible y estén, por supuesto, pegadas unas a otras lo más posible. Con lo cual, unas veces me interesará, en función de cómo tengo que poner la traca, comenzarlas desde el centro, y otras veces me interesará comenzarlas desde un lado, comenzarlas desde otro, o incluso comenzarlas desde cualquier cuaderna que me pueda servir o que me pueda interesar en función de la evolución del casco. Y ya, una vez que vamos llegando a popa, ¿vale? Como veis, la traca se retuerce totalmente. Se retuerce totalmente desde pasar plana que venía, desde pasar horizontal hasta quedarse vertical totalmente, ya que esta traca es la que va a hacer o va a formar la base del timón, y este va totalmente perpendicular al casco. Para completar esta fase del trabajo, en vez de poner clavos, vamos a poner loctite y una mordaza potente, una mordaza que apriete, una mordaza que apriete. Y este nos va a hacer que mientras la traca se seca, tanto el loctite como la humedad, mantenga su perfecta curvatura, como podéis ver ahí en ese aspecto. Así me evito que un clavo me pueda atravesar esa parte que es muy fina. La colocación de esta primera traca en la proa es muy parecida, porque también va retorcida, como podéis ver aquí, ¿vale? Pues simplemente la única ventaja es que aquí es un poco más gordo y aquí sí vais a poder usar clavos. Pero por lo demás, viene a ser exactamente igual. Aplico loctite, ¿vale? Un loctite generoso, puesto que aquí vamos a tener toda la torsión de la traca y va a tener que aguantar hasta que la traca se seque. Una vez que la traca se seque y pierda la humedad, conservará su forma y no habrá ningún problema. Así que aquí no seáis tacaños con el pegamento de contacto. Y una vez que lo tengo, pues la acomodamos. Hacemos el giro, ¿veis? La vamos retorciendo hasta que tenga su posición o la posición que estoy buscando. Como aquí es más gordo, pues aquí podremos poner puntas, lo cual nos facilitará muchísimo pues que se quede en su sitio y que no se mueva, ¿de acuerdo? Hay gente que no pone puntas a la hora de hacer este trabajo. Al final, si no pones puntas, tienes una ventaja, que luego cuando tengamos que enmasillar el barco va a ser más fácil. Luego os enseñaré para que veáis que no. Y tienes un inconveniente, que es que a la hora de clavar de poner las tracas es más complicado, porque tenéis que ir esperando junta a junta, traca a traca, a que el pegamento haga efecto. De esta manera, si yo pongo la punta y la pongo correctamente, el pegamento se va a secar y yo voy a poder seguir trabajando. Yo
por pereza más que por otra cosa, y sobre todo cuando el barco tiene doble forro como este, pues lo hago de esta manera, ¿vale? Voy poniendo puntas y eso me permite acelerar muchísimo el trabajo. Para continuar con el forrado del casco, simplemente tengo que seguir poniendo tracas. Y esta vez me he dado cuenta que esta segunda traca me interesa mucho más, ya que tengo que empezar la curvatura de popa y ya tengo una que se me está sujetando allí, pues me interesa mucho más comenzar, en vez de en medio hacia los lados, comenzar desde popa hacia proa. Como veis, y como os he dicho antes, yo voy a empezar a poner las tracas en función de lo que a mí me interese, buscando siempre que la traca quede lo mejor puesta, lo más homogénea, para que luego no tenga yo que gastar 100 botes de masilla para dejar el casco decente. Comenzamos, como digo, por la popa, añado pegamento, levanto la pinza y simplemente tengo ya que poner la pinza, ¿veis? Y me es más fácil retorcer, no tener que retorcerla, perdón, sino que decir, vale, pues la pongo ahí, la sujeto con la pinza y ya a partir de ahí la puedo ir clavando hacia adelante, ¿vale? Siempre, como digo, colocamos las tracas en función de facilitarnos el trabajo y de que quede lo mejor posible. De esta manera proseguimos la colocación de las tracas, ¿vale? Una a una, lo más pegada posible que podamos, ¿veis? Intentando, como siempre os digo, que mantenga la transición y como está tan mojado, podemos ayudar a esa transición con el mismo martillo, ¿vale? Más adelante lo veremos con más claridad. Pero bueno, para que no os aburráis mucho, pues ahí os dejo otra más a velocidad rápida. Y en la colocación de esta tercera traca está la respuesta a otra pregunta que me habéis hecho muchísimo. ¿Cómo dejo los huecos que tengo que dejar? Siempre, y ahí va el tercer truco del vídeo de hoy, siempre tengo que probar algo antes que ponerlo, en cualquier tipo de modelismo, ¿vale? Entonces, en este caso me he dado cuenta de que en la tercera traca me interesa ponerla desde el centro hacia los lados, hacia popa y hacia proa, ya que aquí voy a necesitar dejar el primer hueco. ¿Cuándo voy a necesitar dejar el primer hueco? Os lo va a decir el mismo barco. Cuando yo no pueda poner la traca seguida, puesto que si pongo la traca seguida voy a tener un salto brutal, fijaros ahí que lo voy a acercar. ¿Veis? Esa sería la posición natural de la traca, sin yo tener que andar retorciéndola. A ver, veis que la traca va recta, yo no la estoy tocando, y esa sería su posición natural, ¿vale? Si yo tengo que hacer eso que estoy haciendo ahora, retorcerla y subirla para arriba, ¿vale? Aparte de que me cuesta, ¿veis el hueco que está dejando en medio? El salto ese que está dejando en medio, eso es un problema porque después tendré que lijarlo. Entonces, prefiero no dejar ese hueco y que la traca siga su curso, su posición natural, por así decirlo, y ese hueco lo rellenaré después con un trocito de traca y no tendré que hacer ningún escalón y me será muchísimo más fácil. Ahí no se ve muy bien el hueco porque lo tapa la pinza, pero bueno, ya os podéis hacer una idea de por qué lo hago así y cómo funciona. Seguimos colocando tracas sin ningún problema, exactamente igual, hasta que lleguemos a la primera cuaderna. Cuando lleguemos a la primera cuaderna, tanto de proa como de popa, ya las tracas no llegan hasta el final y se quedan en esa cuaderna, para que podamos hacer la proa con los tacos de madera, que veremos a ver cómo lo hacemos, y la popa con el espejo de popa que va justo ahí donde veis. A partir de estas tracas que ya apoyan en las cuadernas, sí pondré tornillos iba a decir, madre mía, sí pondré clavos, ¿de acuerdo? Porque los clavos no me van a atravesar y me van a añadir una fijación extra que en mi caso, como digo, me merece la pena. ¿Veis? Ahí ya, esa es la primera que apoya ya en la cuaderna y ese es el hueco que me he dejado antes. Ahora sí lo veis perfectamente. Y de esta manera vamos a continuar poniendo tracas hacia la parte de abajo del barco, ¿vale? Dejando en cada caso los huecos que necesitemos. Y así lo vamos a seguir haciendo hasta llegar prácticamente hasta la curvatura del casco. Ahí lo tenéis. Una vez que lleguemos ahí, volvemos a darle la vuelta y continuaremos desde la borda hacia esa curvatura, hacia la parte de abajo del casco. Porque esa curvatura que veis ahí al final,
pues será lo último que hagamos. Pues a que aquí habrá que poner muchos recortes y habrá que poner muchas historias. Volvemos a adelantar el vídeo porque esto sigue siendo igual. De cuaderna de proa a cuaderna de proa, vamos colocando las tracas una a una, dejando los huecos que necesitemos. De esta manera solamente tenemos que preocuparnos de dos cosas. De ir reduciendo esa curva que veis ahí, o sea, si os dais cuenta, cada vez tengo más espacio por el medio y cada vez tengo menos espacio por la punta. Pues para eso voy dejando, ¿veis? Huecos. Voy dejando huecos, voy rellenando por un lado y voy tapando por otro. Y así voy reduciendo el espacio que tengo entre la cuaderna de popa, la cuaderna de proa y el centro del casco. En el centro del casco veis que tengo mucho más espacio. Al ir haciendo esto, voy reduciendo ese espacio que tengo. No sé si me explico, pero bueno, yo creo que en el vídeo se ve lo suficientemente bien cuál es el otro motivo por el cual tengo yo que hacer esos agujeros para ir reduciendo ese espacio. Ya no es porque no pueda poner la traca, que en este caso sí lo podría poner, sino para que precisamente cada vez el espacio sea el más parecido posible entre el centro del barco, que es lo más ancho, la popa, ahí lo veis, que es lo más estrecho, y la proa, que es también lo más estrecho. Ese es el otro motivo por el que voy dejando esos huecos. No sé si me he explicado, pero bueno, más o menos yo creo que se entiende. De esta manera vamos a llegar a un punto en los que ya más o menos en el centro, ¿vale?, de la parte más ancha del casco, ya las tracas no llegan hasta el fondo. ¿Lo veis? Porque ya me sobra espacio. ¿De acuerdo? Entonces tengo que empezar a comerme las puntas de las tracas para ir haciendo pues ese bisel para que la traca entre. Lo veis que ya ahí no entra y ya le he dejado pues esos ciertos huecos que los vamos a ir tapando. Hay muchas maneras de hacer esto. Hay quien lo hace con una regla y el cúter poniendo sobre el tapete de corte la traca y con la regla marcando con el cúter lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Yo lo hago así y me resulta más fácil. Lo primero que hago es ver hasta dónde tiene que entrar, ¿de acuerdo? Veis que hasta ahí entra bien. Pues el resto tendré que comérselo para hacerlo en punta. Con un cúter voy limándola, como cuando de pequeño no teníamos sacapuntas y con un cuchillo afilábamos un lápiz, pues así. Lo que pasa es que no sé, bueno, sí se ve un poco, ¿vale? Una vez que ya tengo la preforma más o menos hecha, ¿de acuerdo? Eso dependerá de la precisión que tengáis con el cúter. Pues ahora simplemente con una con una lija, ¿vale? Un taco de lija, voy a hacer que esa transición sea lo más recta posible. Simplemente ahí veis, pongo el dedito y voy dándole. Ahí tracatrán, hasta que veo que eso cubre lo que tiene que cubrir. Ya lo tengo perfectamente. Esa traca ya se queda así y está perfecta. ¿Vale? Ahora solo tengo que pegarla y clavarla pues a la parte que más me convenga. De este mismo modo voy a ser capaz de rellenar todos los huecos que me he ido previamente dejando en el barco. Y aquí viene el quinto tip. Estos huecos, cuando vayan rectos, pues los pongo como os he mostrado. Cuando vayan con curvatura, una vez que he comprobado que la cuña ya me sirve, pues la voy a meter y la voy a colocar, la corto, y la voy a colocar en un recipiente con agua. De esta manera, ahí veis cómo los tengo ya mojados y humedecidos, pues voy a poder hacer que eso entre, que eso gire y que eso coja la forma correcta. Es importante el detalle de lijarlo y hacerlo primero y mojarlo después, porque si lo mojáis antes, cuando vayáis a lijarlo o a tallarlo con el cúter va a quedar fatal. Aquí viene otro tip. Cuando yo le doy con cianocrilato y esto está muy mojado, con los dedos humedecidos en cianocrilato, si le doy 2 o 3 pasadas, se desaparece el cianocrilato completamente y no deja las manchas o deja una mancha muy pequeñita a lo que normalmente lo deja. Porque aquí, al no tener apoyo entre cuaderna y cuaderna, el apoyo se va a realizar entre la traca superior, veis cómo lo estoy encolando también la traca superior y la traca inferior.
y eso hace que obligatoriamente os van a quedar manchas sí o sí. Como esto es un barco que tiene doble forro, las manchas esas me dan igual. Pero si el barco no tuviese doble forro, sí tendríamos un problema ahí. Con lo cual, os mojáis los dedos, mojáis la traca mucho y de esta manera os vais a asegurar que las manchas por cianocrilato sean mínimas. Ahí arriba os dejo el enlace con el vídeo tutorial para eliminar manchas de cianocrilato, tanto de los dedos como de la madera, que ha sido un éxito brutal. Ahí va otro tip. Otra ventaja de las tracas mojadas es que vais a poder igualarlas con la traca superior y la inferior a base de martillazos y se queda exactamente igual y pierde todos los combas y todas las rebabas. Fijaros, ¿veis ahí esa? Cuando yo tenga que dejar un hueco, porque tengo que dejar un hueco, lo voy a intentar, en vez de dejar un hueco grande por arriba o por abajo, dejo el hueco más pequeño por los dos lados. Y de esta manera podré masillarlo sin problema. No dejo el hueco grande arriba o el hueco grande abajo, que me va a generar un problema enorme a la hora de poner la masilla. Y esta es la colocación de la última traca que os voy a enseñar, ¿vale? Para que veáis cómo arreglar ciertos problemas a la hora de poner una traca. ¿Y por qué tengo que ponerla tan húmeda? ¿Veis ese espacio que os está quedando ahí? Ese salto que está quedando ahí, yo podré, como os he dicho antes, martillearlo sin miedo con la traca húmeda y reducirlo lo más posible. Y ahora, si lo veis otra vez, veis que el salto ya no se ve. Espérate a ver si enfoca la cámara. A ver, ahí está. ¿Veis que ya el salto es mínimo? Eso es otra ventaja de hacer las cosas con la madera tan húmeda. Yo puedo darle golpes y una madera encaja dentro de otra y luego ya se queda en su sitio y no se mueve. Y no veis la cubierta como no se notan los saltos entre traca y traca. Eso es lo que tengo que intentar. Que no se note el salto, ¿veis? Que no se note, que sea una cosa homogénea. Ya que de esa manera me va a facilitar mucho el después no tener que enmasillar una barbaridad, ¿vale? Y tener que hacer esa curvatura con masilla es más complicado que hacer la curvatura con tracas, ¿de acuerdo? Lo que veis que me sobra ahí un poco, ahora con una simple golpe de lija, lo liquidaremos. Ponemos un clavo para fijarlo y que no se me mueva. Ahí veis que ya la transición es casi perfecta y solo me falta darle unos golpecitos más, darle un poquitín con la lija y quedará matizado. Este es el resultado, ¿veis? Después de darle un poquitín de lija. ¿Veis que ya no hay salto, ya no hay ningún escalón? Ya hay continuidad entre las tracas, que eso es lo que voy a intentar siempre. Y vuelvo a darle un poquitín más para acabar de repasarlo. Y bueno amigos, con esto estamos llegando casi al final del vídeo. Solo nos falta eliminar los sobrantes y preparar las cuadernas de proa y de popa para, en el vídeo que viene, poder colocar los famosos tacos y hacer la popa, que empezaremos por la popa, y después la proa del barco. Para eso tenemos que eliminar todos los sobrantes de las tracas que nos han quedado por encima de la cuaderna. Podéis hacerlo de múltiples maneras. Yo uso esa sierra viene en un kit de artesanía latina, que el kit es brutal. Viene la sierra, viene un juego de cúteres, viene una mini mesa de corte y funciona genial, genial, genial. Ya me lo habéis preguntado 2 o 3 y os he dejado el enlace por privado en 2 o 3 sitios. Abajo en la descripción del vídeo os dejaré otra vez el enlace. Y ahí tenéis cómo tiene que quedar. Eso que tengo ahí me lo tengo que comer para que quede como el del lado. En el otro lado ya lo tengo a ras y ahí lo tengo todavía con los sobrantes. Pues o con la sierra o con el cúter voy cortándolo poco a poco. Comienzo por la parte de abajo del timón, ¿vale? Para dejar ahí preparado para que asiente el timón correctamente. Continúo por la cuaderna cortando los sobrantes, lo más gordo, por así decirlo, ¿vale? Con eso, con unos alicates, lo voy cortando sin ningún problema. Y ahora, con una lija, bien sea con la Dremel o bien sea con una lija de mano, pues vamos a hacer que el espejo, la cuaderna, la última cuaderna, enrase perfectamente con los sobrantes de las tracas.
¿vale? Ahí lo podéis ver con una Dremel. Ahí está, que es lo que yo hago, es primero Dremel y el acabado final con la lija de mano. Así es como os debe quedar la última cuaderna y el soporte del timón. Así os debe quedar la parte de arriba de la borda, ¿vale? Por la parte de popa. Y esta es la parte de la proa donde encajaremos los 2 o 3 tacos de madera que hay que encajar para hacer la proa del Endeavour. Y bueno amigos, con esto llegamos al final del vídeo. Un vídeo que ha salido largo, pero en fin, yo creo que había que dejaros muchas cosillas, muchos tips, porque sobre todo para los que empezáis, yo sé que el forrado del casco es quizá la parte más difícil. Y es la parte que más se ve, porque es la parte más grande. Entonces yo creo pues que tenía que dejaros pues esos tips, esos consejos que si los sabes pues te parecen insignificantes, pero que si no lo sabes son la diferencia entre hacer el barco medianamente bien a que te salga un churro y te desanimes y bueno, eso es lo último, ¿de acuerdo? Aquí estamos para aprender y para intentar que entre todos pues salga esto lo mejor posible. Y ya no me enrollo más, así que muchísimas gracias como siempre por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por vuestros likes, por suscribiros, en fin, que como siempre es un placer escucharos, es un placer atenderos, es un placer que me dejéis vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestras críticas, por supuesto, vuestras peticiones para futuros vídeos. Y nada, pues que nos vemos en el próximo vídeo de modelismo y maqueta, en las que empezaremos con lo que tanto habéis pedido, que es hacer la popa y la proa del Endeavour.